el campo aplicado de los procesos socioculturales. Hola, buenas tardes, mi nombre es Leticia Romero y en esta tarde les voy a hablar acerca de cultura y sociedad. Y cuando hablamos de cultura nos estamos refiriendo a los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las normas que acatan y a los bienes materiales que producen. Los valores son ideales abstractos, mientras que las normas son principios definidos o reglas que las personas deben cumplir. Las normas representan el hazlo y el no lo hagas de la vida social. Cuando utilizamos la palabra cultura en nuestra conversación cotidiana, muchos piensan en ella como equivalente a los aspectos más elevados de la mente, por ejemplo, arte, literatura, música, pintura. El empleo que de ella hacen los sociólogos incluye tales actividades, pero también otras. Cultura se refiere a los modos de vida de los miembros de una sociedad o de los grupos de la sociedad. Incluye el modo de vestir, sus costumbres matrimoniales y la vida familiar, sus modelos de trabajo, las ceremonias religiosas y sus pasatiempos. Cubre además los bienes que crean y que adquieren significado para ellos, como por ejemplo antes eran los arcos, las flechas, el arado, fábricas, máquinas. Ahora en la actualidad podríamos estar hablando de computadoras, libros, viviendas. Cultura se distingue conceptualmente de sociedad, pero existen estrechas conexiones entre ambas nociones. Una sociedad es un sistema de interrelaciones que conecta a los individuos entre sí. Ninguna cultura podría existir sin sociedad. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de naturaleza y ambiente. Según Wilson, 1975-1978, muchos aspectos de la vida social humana se basan en nuestro componente genético. Por ejemplo, algunas especies animales han elaborado rituales de cortejo, por los que se llega a la unión sexual y a la reproducción. El cortejo y el comportamiento sexual humano, según los sociobiólogos, implican por lo general rituales similares basados asimismo en características innatas. En la mayor parte de las especies animales, por poner un segundo ejemplo, los machos son de mayor tamaño y más agresivos que las hembras y tienden a dominar el sexo débil. Tal vez los factores genéticos expliquen por qué en todas las sociedades humanas que conocemos los hombres tienden a ocupar posiciones de mayor autoridad que las mujeres, un modo en el que los sociobiólogos han intentado aclarar las relaciones entre los sexos. Ha sido a través del concepto de estrategia reproductiva. La estrategia reproductiva es un patrón de comportamiento adquirido por medio de la selección evolutiva que favorece las oportunidades de supervivencia. Según Darwin, el desarrollo de la especie humana se produjo como resultado de un proceso aleatorio. En muchas religiones, incluida la cristiana, se considera que los animales y los seres han sido creados por voluntad divina. La teoría evolucionista, por contraste, concibe el desarrollo de las especies animales y humanas como desprovisto de intencionalidad. La evolución es resultado de lo que Darwin llamó selección natural. La idea de la selección natural es sencilla. Todos los seres orgánicos necesitan alimentos y otros recursos tales como protección frente a las inclemencias del tiempo para subsistir, pero no existen suficientes recursos para mantener a todos los tipos de animales que existen en un momento dado, ya que su prole es más extensa que la que el medio es capaz de alimentar. Los mejores adaptados al medio sobreviven, mientras que otros, menos capaces de soportar sus adversidades, perecen. La estrategia reproductiva
es un patrón de comportamiento adquirido por medio de la selección evolutiva que favorece las oportunidades de supervivencia de la descendencia. La inversión en células reproductivas del cuerpo de la mujer es mucho mayor que la del hombre. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los instintos. La mayor parte de los biólogos y los sociólogos comparten la idea de que los seres humanos no tienen instintos. Tal afirmación contradice no solo la hipótesis de la sociobiología, sino también lo que la gran mayoría de la gente corriente cree. ¿No es cierto que existen numerosas cosas que hacemos de un modo instintivo? Si alguien da un golpe, no parpadeamos o nos asustamos. De hecho, este no constituye un ejemplo de instinto si el término instinto se emplea con precisión. Los seres humanos nacen con una serie de reflejos básicos del tipo de la reacción de guiñar el ojo, la mayor parte de los cuales parecen tener un valor de supervivencia evolutivo. Los bebés humanos, por ejemplo, chupan un chupete o cualquier otro objeto similar. Un niño pequeño alza los brazos en busca de apoyo cuando pierde repentinamente el equilibrio y retira la mano bruscamente cuando toca una superficie muy caliente. Obviamente cada una de estas reacciones es útil para adaptarse al medio. Los seres humanos poseen además una serie de necesidades biológicas. Nuestra necesidad de alimento, bebida, sexo y de mantener ciertos niveles de temperatura corporal poseen una base biológica, pero el modo en que estas necesidades se satisfacen o se manejan varían enormemente entre y dentro de las distintas culturas. Muy bien, ahora hablemos de la diversidad cultural, la cual es realmente asombrosa. Los valores y las normas de comportamiento varían enormemente de una cultura a otra y a menudo contrastan notablemente con lo que los habitantes de las sociedades occidentales consideran normal. Por ejemplo, en Occidente actualmente se considera que el asesinato deliberado de bebés y niños constituyen uno de los peores crímenes. Y la verdad es que, pues sí, para nuestra cultura esto es sumamente grave. Pero, por ejemplo, en la cultura china tradicional, a menudo se estrangulaban a las niñas al nacer porque se consideraban un lastre más que una ventaja para la familia. De verdad que, pues sí, es muy lamentable esto. Ahora bien, en Occidente comemos ostras y no gatitos o cachorros de perro, pero para algunas otras partes del mundo realmente estos animales constituyen pues un alimento exquisito. Ahora, los judíos no comen cerdo, mientras que los hindús sí lo comen, pero rechazan la carne de vaca. Para los occidentales besarse es una manifestación normal del comportamiento sexual, pero en otras muchas culturas dicha práctica es desconocida o se tacha de desagradable. Identidad cultural y etnocentrismo. Toda cultura contiene sus propios modelos de comportamiento, los cuales resultan extraños para aquellos con otro bagaje cultural. Podemos tomar como ejemplo a los Onasirema, grupo descrito en una célebre investigación de Horace Miner, 1956. Miner concentró su atención en los elaborados rituales corporales que acompañan a la ceremonia matrimonial entre los Onasirema, rituales de extrañas y exóticas características. Su descripción merece ser citada en toda su extensión. La creencia fundamental que subyace a todo el sistema parece ser que el cuerpo humano es feo y que su tendencia natural es hacia el debilitamiento y la enfermedad. La única esperanza del hombre es poder apartarse de estas características mediante el uso de las poderosas influencias del ritual y de la ceremonia. Cada hogar tiene uno o más altares dedicados a este fin. El lugar central del altar
lo ocupa una caja o un cofre construido en la pared. En este cofre se guardan numerosos amuletos y porciones mágicas sin los que ningún nativo cree poder sobrevivir. Dentro de la diversidad del comportamiento cultural humano existen ciertos rasgos comunes. Cuando estos se encuentran en todas o prácticamente todas las sociedades, reciben el nombre de universales culturales. No existe ninguna cultura conocida sin una lengua gramaticalmente compleja. Todas las culturas poseen alguna forma reconocible de sistema familiar en el cual existen valores y normas asociados. Por ejemplo, el cuidado de los niños, la institución del matrimonio es un universal cultural, así como también lo son los rituales religiosos y los derechos de propiedad. El lenguaje, la cultura, todo esto es cultura y sociedad.